Bienvenidos amigos a Diálogos del Siglo XX. Como cada semana tenemos una cita con un invitado o una invitada especial en este encuentro dialogado entre amigos de la cultura, de la política, de la sociología, del deporte, de todos los ambientes que son importantes que la sociedad dominicana conozca y del mundo también, porque llegamos a través de estas plataformas a muchos sectores dentro y fuera del país que realmente desean saber y conocer muchas particularidades de la República Dominicana. Para esta ocasión, para este diálogo, tenemos una amiga, una entrañable amiga, con quien he compartido en diversas jornadas cinematográficas y culturales, Henriette Bici. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con este público tan hermoso que es asiduo y le interesan estos temas. Henriette, te inicias en el ambiente audiovisual, cinematográfico, cultural. Yo no quisiera decir cinematográfico nada más, yo quisiera llamarlo, como lo he llamado, cultural, porque son diversas facetas la que te introduce, en la que te introduces y la que luego tú desarrollas de manera muy personal. Es bueno un antecedente en ese sentido. Bien, en los finales del bachillerato teníamos una asociación que se llamaba Procultura en el Colegio Santa Teresita, y ahí se hicieron las primeras exposiciones de pintura lideradas por quien hoy es famoso, que hoy se llama Geo Ripley, en aquella época era Georgie. Y con Georgie Ripley yo me inicio en el tema de las artes plásticas, y por ahí él sigue su camino. Y yo me voy con un grupito de gente que amaba el cine, que iniciamos los primeros cineforums que se hacían en la capital, en el Olimpia, en el Lido los domingos por la mañana, en el Élite. Después en la Independencia Arturo Rodríguez tenía un cine de él que hacían cineforums, eso fue más adelante. Sí. Y ese lindo grupito éramos Sonia Silvestre, Manolito Silvestre, Cuchi Elías, Tony de Moya, Danilo Ubrí y unos cuantos más. El padre Villaverde de La Salle nos enseñaba cine y nos reuníamos aquí en la catedral, en su oficina, detrás de la catedral. Después tuvimos un pequeño local en la calle El Conde y nosotros tuvimos el primer programa de radio de cine que hubo en esta ciudad. También estaba Max Pou, de los viejos, Armando Almanzar, Arturo Rodríguez, eran mayores que nosotros, pero también fueron nuestros guías y a ellos le debemos mucho. Yo tengo un tiempo fuera del país, estuve un tiempo fuera del país, pero al volver me involucro en trabajos de producción. Fuera de aquí yo tuve un programa de radio en WDNA, en Miami, radio pública, con Héctor Gutiérrez, que era un viejo bajista de los grupos de rock. ¿De aquí del país? Sí, de aquí del país. Me lo encontré allá haciendo radio. Y tuvimos un tiempo haciendo un programa de radio donde nosotros en Miami, en aquella época, como le llamaban gusanera, nos atrevíamos a poner música de Sonia Silvestre, de Víctor Víctor, de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. Eso era un escándalo en Miami en ese momento. En ese momento nos llamaban, nos insultaban, nos decían de todo, pero también teníamos mucho público. Cuando yo vuelvo al país, me meto en cine a trabajar con Claudio Chea, que Dios lo tenga en su gloria. El maestro Claudio Chea. Sí. Y ahí trabajo yo como una simple asistente de producción, una muchachita, y con Elías Muñoz, y las primeras campañas famosas de Barceló, sí. Este es mi país, sí. Y una cantidad de comerciales y de spots de todo tipo que se hicieron en esa época. Hay una parte ahí dentro de esas informaciones que tú intercambias con nosotros. Hay una parte que me interesa que tú ilustres más, dadas las vivencias que tú tuviste, y es esa correspondiente a esos encuentros de los grupos musicales, la formación de la juventud, esa etapa de esa presencia norteamericana en las emisoras del país, que había una presencia amplia en los 60, 70, y además de eso los personajes dominicanos como King Sánchez y otros más, cómo asumieron esa responsabilidad cultural de enseñar a la juventud de ese tiempo, cómo disfrutar de eso, cómo montar y organizar eventos y actividades. Yo recuerdo porque fui a la Olimpia a ver una olimpiada de rock que montó King Sánchez y otros más donde me dices tú que estaba.
Y también fui a una olimpiada que se montó en la Cinemateca Nacional, hoy Cinemateca Dominicana, y de verdad que yo viví allí con la juventud que estaba ahí, porque estaba lleno, tanto aquí en el Olimpia, como cuando fui a la Cinemateca en esa ocasión, estaba lleno de juventud, gozando con Pink Floyd y otros artistas más, y entonces esas intervenciones que hacía Kim Sánchez y demás, pues motivaban muchísimo a la juventud de ese tiempo. Entonces, esa etapa es bueno traerla, Henriette, para que la juventud dominicana esté consciente de cómo uno se formaba creativa, intelectualmente, culturalmente. No sé si tendrá que ver con después de la revolución, la salida de los americanos, pero en ese momento que se termina la revolución, que la juventud estuvo muy replegada, trancada en su casa, la juventud joven, no la que salió, no la que tomó las armas, exacto, los más jovencitos. Cuando salen, hay un auge de programas de radio de música americana. Aquí tú podías cambiar el dial a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 de la noche, y en cada emisora había un programa de radio de música americana. Entonces, eso hacía que surgieran muchos conciertos. Kim Sánchez fue un promotor de esos conciertos. Y también en la radio estaban Pedro María Santana, estaba Mac Cordero, sí, que para descanse, Jojo Pérez. Todavía Pedro María sigue en la radio, por las tardes, yo lo oigo todas las tardes en el carro. y se hacían muchos conciertos, Pink Floyd, Led Zeppelin, los Beatles, no sé qué. Y era muy sano, era un ambiente muy sano. Todavía no había drogas. No. O sea que... Poco cigarrillo, poca bebida también. Era muy ligero, sano, muy ligero. Muy ligero. Más bien el jugo, la batida, los helados. Siempre uno dice que los tiempos pasados fueron mejores. Yo espero que ahora también la juventud esté gozando de nuevas ideas, de nuevas corrientes. Yo veo que hay muchos conciertos también en los bares que son de la zona colonial. Están surgiendo muchos talentos jóvenes. Ya no es tal vez para mi tiempo, pero es el tiempo de ellos. Y eso es muy bonito. Y es bueno verlo, vivir, ver cómo la juventud hoy se divierte. Y ojalá pueda cambiar un poco, porque hay una parte de la juventud que se divierte muy exageradamente, diríamos nosotros, ¿verdad? Y eso, hay otra parte de la juventud que se divierte como dentro de un canon de respeto, orden, por disfrutar su vida, no por amargarse la vida ni amargar la vida a otro. Entonces eso es importante cuando uno está orientando a muchos receptores que reciben esta información a través de los medios, decirle, mira, todo el tiempo no fue así. Hubo una juventud, igual que tú, que gozó su vida, gozó su ambiente, vivió esa etapa, porque esa etapa hay que vivirla. La ciudad estaba llena de pequeñas discotecas. Déjame decirte, nosotros en esa época íbamos todos, en la semana, días de semana, íbamos a las discotecas. Había discotecas por Naco, por Piantini, por la zona universitaria, por aquí abajo, por todos los lados había discotecas. Sí, en los hoteles también había muchas discotecas. También, sí. Y muchas presentaciones artísticas de grupos. Claro, aquí vino de merengue, Donna grupos Summer, de rock, claro. Barry White. Es bueno que le digas eso a la gente. Claro. Esas estrellas estuvieron aquí en el país. Estuvieron aquí. Se presentaron aquí en el país y la gente pudo verlos en el Teatro Agua y Luz cuando estaba funcionando. Sinatra, cuando se inauguró Chabón. Claro, aperturó a Chabón. Aperturó Chabón. Sí. Era una época, para mí fue una época muy divertida y de mucho aprendizaje. Luego yo, como te dije, me metí en lo audiovisual, que es algo que absorbe mucho. El que trabaja eso no tiene vida propia, y más antes, que la edición era muy complicada. No era digital como ahora, era lineal. Tú tenías que amanecerte, la máquina haciendo render y tú esperando que se generaran las imágenes. Hoy no, hoy es distinto. Pero era un trabajo a tiempo completo y se viajaba mucho por el interior buscando locaciones. Filmábamos en los mejores lugares de este país. Nosotros nos íbamos a grabar una cascada en una montaña donde no había acceso. Teníamos que subir con la cámara en la espalda. En burros, en caballos. Sí, exactamente. Sí. Y eso tiene mucho valor a la hora de hacer un audiovisual. Correcto. Ahora hay drones. Ahora es más fácil. Mucho más fácil, mucho más elegante. Hay otro tipo de vehículos. Exacto, sí. También. Las producciones también en este momento
yo creo que son, desde el punto de vista profesional, mucho más rentables. Claro, los presupuestos ya no aguantan. Son diferentes. Esos scoutings, ¿no? Exactamente. Sí, yo trabajé varias películas, de las primeras que vinieron, películas extranjeras que vinieron al país. Tuve la suerte de trabajar en ellas. Order to Kill, también La Serpiente y el Arco Iris, que fue muy interesante. Se rodó en toda la zona colonial. Y así por el estilo. Han habido otras en las que has participado. Sí. ¿Hiciste algo de producción en televisión también en diversos canales o solamente en el Canal 4? No, yo trabajé, yo trabajé con Fernando Báez y María Cordero, y ella hacía un especial que se llamaba María María, sí, que en estos días le hizo un especial para televisión, para Navidad, trayendo a colación aquellos videos de aquella época, que era muy bonito, y lo hacía Patricia Squasiati, y yo colaboraba con ellos, con Fernando, con María, con Patricia Squasiati, y hacíamos ese programa de televisión. Trabajé con Fernando y con María mucho tiempo, como dije, y también con Jean-Louis Jorge en el Canal 4, y algunas de sus producciones, con Guillermo Cordero en sus producciones de los Cassandra, varios Cassandra. Sí. O sea que tienes bastante vida dentro del mundo audiovisual. Sí, hoy día ya las cosas, como te dije, no son iguales. Hay una generación joven, nueva, fresca, enérgica, que hasta tiene estudios, porque nosotros, mi generación, pocos tuvieron la oportunidad de formarse en universidades o en escuelas de cine. Nosotros fuimos empíricos, aprendimos sobre la marcha. Correcto. El mismo Claudio Chea va a estudiar fotografía después que ya está en la fotografía. Peggy Guzmán va a estudiar fotografía en Nueva York después que ya está trabajando fotografía. Máximo José Rodríguez, hijo de Max Pou, ya ese tenía en la sangre la fotografía de su padre, que eran los más grandes. Fernando Báez, sobrino de Papío Báez, el mejor fotógrafo de este país. Claro. O sea, era una élite que había. Esa experiencia y esa generación, donde estaba Torben también, trabajaba con Claudio Chea, como el electricista, un gaffer de primera categoría, y Elías Muñoz, recuerdo que estaba ahí, y ese grupo se metía en el estudio o se iba a una locación. Esa gente hacía maravillas con las condiciones que en ese momento había en el ambiente. Pero Claudio, que era la productora, Claudio Chea Film, habían otras, pero la de Claudio Chea Film era la productora 1A de la República Dominicana en materia cinematográfica, sobre todo haciendo esos documentales para diferentes empresas. El Pico Duarte. Correctamente. Entonces, los caminos del Pico Duarte. Los caminos del Pico Duarte. Entonces, esa generación hay que obligatoriamente respetarla, tenerla muy presente en la historia cinematográfica dominicana. Yo diría que audiovisual en sentido general, para incluir también televisión, porque dominaban ambas ramas y cualquier faceta también dentro de la misma estructura cinematográfica o expresión audiovisual. Yo recuerdo que trabajé en una parte de unos comerciales que hizo Claudio para Barceló, que no fueron lo que tú participaste, que inclusive se rodó en el interior de la misma fábrica, y de verdad que ese equipo que tenía Claudio ahí era un equipo altamente profesional, con mucha altura. Luego tuvimos en la universidad a Claudio como profesor durante un semestre, nos dio iluminación cinematográfica. Claudio, la universidad no tenía en ese momento condiciones técnicas en ningún sentido. Claudio prestó todo el equipo, andamiaje que él tenía, y nos asignó también a Torben como asistente de nosotros, como jefe del grupo, y nosotros cada uno teníamos una asignación con un equipo de trabajo de 5 miembros en cada uno de los temas que teníamos que desarrollar. De verdad que fue una experiencia extraordinaria, maravillosa. Claudio, una persona tratable, Claudio Chea, muy amable, siempre dispuesto, y le dio la oportunidad a unos cuantos estudiantes de cine a que participaran como asistentes en algunos de los trabajos que él estaba haciendo. Excelente personaje. Yo considero que la influencia de Claudio en el cine dominicano es vital, es importante. Es vital. La influencia de Claudio no se puede negar. Por ahí pasaron por sus manos, pasó toda la juventud de aquel momento que estaba interesada en cine y en dedicarse al audiovisual, y hoy día salieron buenos cineastas de ahí. Sí. Muy buenos. Pero ahora están viniendo jóvenes recién graduados de escuelas de Los Ángeles, de Nueva York,
que están haciendo también buenos trabajos. De España también están viniendo España, muchos. de Sí. Barcelona. Bueno, de Cuba también han venido De unos Cuba, cuantos. del ICTV, sí, claro que sí. Sí. Yo creo que nuestro cine va marchando bien, pero es importante en esa parte de formación, es importante que tú como una, si se quiere, una persona que está en las gradas, pero en las primeras gradas de abajo, nos dé una visión, una idea de lo que ha sido nuestro cine en este momento, después de la ley, y qué cosas podríamos nosotros atender y atender también la colectividad cinematográfica nacional para que las cosas vayan dándole más fortaleza a nuestra industria. Mira, antes de la ley de cine se hicieron cosas muy buenas, con un gran esfuerzo, porque no había ley de cine. Ni tampoco había que pagar tanto impuesto. No. Pero se hicieron grandes cosas. Ahí está la cárcel de la Victoria de Pinky, está La Soga, está La maldición del padre Cardona de Félix Germán, que yo siempre la menciono. Y bueno, está también Perico Ripiao, Ladrones a domicilio, Nueva York es la primera. Sí. Y hay muchas películas que no se puede decir que fue un mal cine. No. Yo ahora con mi trabajo en el Museo de la Resistencia, que de eso vamos a hablar ahora, he recuperado algunas y las he mostrado y la gente se queda realmente boquiabierta, porque mucha gente dice, yo no veo cine dominicano, porque el cine dominicano es una porquería. Pues se equivocan. Correcto. Hay muy buenas películas de cine dominicano. Ahora con la ley hay muchas ventajas, pero muchas exigencias. Si usted quiere presentar un proyecto cinematográfico bajo la ley, tiene que cumplir con muchos requisitos. No es todo el mundo que tiene la capacidad de presentar un proyecto con una empresa productora formada, con un presupuesto de acuerdo a la tabla de impuestos internos. De impuestos y de la de cine. Correcto. No es fácil. No. Tampoco es fácil acceder a los fondos de Fonprocine o Ibermedia. Y dicen, hacen películas con nuestro dinero. No es cierto. No es que hacen películas con nuestro dinero. Tienen que llevar su dinero. La película tiene que venir con su pan debajo del brazo, en una cuenta depositada. Un 80, un 70, un 60, depende. Y el otro puede ser, si calificas y te ganas el concurso, que te aporten una parte de ese dinero para que trabajes. Y te lo van dando en la medida que tú vas presentando. Claro, y demostrando legalidad, orden, respeto. Te dan una suma y tú tienes que presentar todo lo que facturas, todo. Entonces, contratación de personal para que te den la siguiente partida. Sí. Que no es que te van a dar a ti todo lo cual y tú haz lo que tú quieras con ese dinero. No. Y con un tú tienes que tener un supervisor, alguien tiene que decirte a ti. La DGCine va. Dame informe de lo que tú estás gastando. La DGCine va a los rodajes a ver qué está pasando y qué están haciendo. Los inspectores de la DGCine o las inspectoras se te aparecen en cualquier momento en un rodaje. Yo creo que la ley, independientemente de lo que tú puedas decir, ella ha funcionado y funciona bien. Ha funcionado y le está trayendo mucho dinero al gobierno, al país. Porque la ley crea empleo y crea empleos relacionados con el empleo, porque todo el que trabaja en cine tiene que comer, tiene que beber, tiene que alojarse, tiene que echar gasolina, tiene que moverse, alquilar vehículos. Todo eso genera es una telaraña que se mueve gracias a una película. Tú dirás, bueno, en la película trabajan 30, ¿sí? Y esos 30 tienen familia. Y esa familia consume y gasta. Y esos 30 usaron gasolina, usaron qué sé yo qué. Oye, alojamiento, comida, transporte, vestuario, seguridad. Exacto. Yo trabajé el otro día en un documental con Larimar Film House, con Elsa Turul. Y nos fuimos a Higüey a trabajar un documental sobre la Virgen, que se llama El Custodio de la Virgen. Y nosotros ocupamos el hotel, el Naranjito, entero. Wow. Nada más tenía 30 y pico de habitaciones y las 30 y pico eran nuestras. Estaban ocupadas. El hotel era de nosotros, montábamos una oficina ahí. O sea, ustedes prácticamente le resolvieron quizás el presupuesto de medio año. Puede ser, pues tuvimos 7 días. Todo el mundo consumiendo y las 30 habitaciones ocupadas. Y sí. Y comiendo, desayunando, comiendo y cenando y pidiendo pastelito y pidiendo quipe por la tarde, bebiendo y agua por un tubo. Óyeme, ahí se movió dinero en ese momento. Hay un artículo dentro de la ley que es el 39,
que da muchas facilidades dentro, ¿verdad?, de la norma de la ley a las producciones internacionales en el país. Ese renglón, que ha sido muy importante para el desarrollo de la ley, ha permitido que muchas producciones internacionales estén en nuestro espacio geográfico, usando locación, usando actores inclusive dominicanos, asistentes, sobre todo el personal auxiliar. Casi todo pertenece a la República Dominicana. Correcto, es bueno aclarar eso. Ese renglón realmente está dejando una condición económica al Estado Dominicano que permite que la ley se solidifique y la industria cinematográfica se desarrolle. Y al estar organizado, eso le ha dado mucha confianza al inversionista extranjero de venir aquí a rodar. Porque no es solo aquí que haya, no es solo vamos para allá que hay playa y sol, no, sí, y morena. Es que nos garantizan nuestra seguridad, nuestra inversión. El artículo 39 no es que viene una compañía de fuera aquí a hacer lo que le dé la gana, no. Tienen que asociarse con una productora dominicana. Tienen que usar la mayor cantidad posible de personal dominicano. Pero de ahí viene la importancia de crear escuelas de cine y formar jóvenes en cine, porque cuando las compañías extranjeras vienen al país, necesitan X cantidad de electricistas, X cantidad de iluminadores, X sí, cantidad de lo que sea. Sí. Y a veces hay 3 películas, 4 rodándose al mismo tiempo y ya no queda nadie, no quedan más electricistas, sí, están todos contratados. Hay películas esperando que acabe una para empezar la otra. Así es. Por ejemplo, Elías Muñoz tiene el Centro de Estudios del Caribe. En la Universidad Iberoamericana. Exacto, y ahí están formando también jóvenes en todos esos aspectos, también Infotep. Todos no pueden ser directores. No. El cine necesita mucho técnico y entonces esas cuotas tienen que contratarlas aquí, y para eso la DGCine tiene una tabla de precios, y es por esa tabla de precios que se tienen que regir para pagarnos. Y si es la primera vez te pagan menos, pero cuando es la segunda te pagan más. Y si es la tercera tienen que pagarte todavía más. Correcto. Porque hay una tabla. Y está el permiso de trabajar en cine que se llama el Cirecine, sí, que se saca en la DGCine. Y las empresas que vienen a filmar exigen que ese técnico esté registrado en la DGCine con su Cirecine. Correcto. Hay que sacar permisos de importación de artículos para poderlos reexportar después, por ejemplo, equipos. Sí. Tú traes tus equipos y después te los puedes llevar, pero con un permiso. Así es. No es así tan simple. Hay que pagar impuestos cada vez que tú haces una acción gerencial de esta, claro, que va favorable. Andar por la ciudad rodando con vehículos y cámaras necesita un permiso. Ya Correcto. No es como antes, que tú te plantabas en el Parque Colón y una cámara hacer lo que te diera la gana. Sí. Eso ha regulado un mercado que estaba manga por hombro, vamos a decir. Y eso es muy bueno para todos. Yo creo. Para los actores dominicanos también, que le da mucho espacio. Sí, como dices, Henriette, está la UNIBE impartiendo esos cursos, talleres ahí con Elías Muñoz y otros invitados que él tiene ahí. Está INTEC también impartiendo la carrera de cine. Pablo está Lozano al frente. Exacto. Está también la carrera de Alto de Chabón. Alto de Chabón tiene una escuela de cine. La Pucamaima tiene su escuela de cine. La UAS tiene su escuela de cine. Y la Católica. Y la Católica de Santo Domingo. Sí. Me dicen que hay otras universidades como la UNFO que están dentro de esa perspectiva, como haciendo el esfuerzo. No han abierto todavía la carrera como tal, pero las perspectivas son a que realmente todas las universidades se pongan a tono con el cine. Y hay muchos centros privados más pequeños que enseñan cine como este lugar donde estamos hoy. ¿Cómo se llama? Está en la escuela Prendo Cine de Julio Fortuna. Esta es la primera promoción que nosotros le hacemos en el programa a esta escuela. Bueno, aquí se están formando jóvenes también, sí, a precios muy cómodos. Correctamente. Sí. Lo que sí me ha llamado poderosamente la atención es un proyecto muy bueno que se formó hace un tiempo, creo que fue en el primero o segundo gobierno del doctor Leonel Fernández, que fue en el ITLAS. El ITLAS. Entonces hay una infraestructura, porque yo visité el lugar, una infraestructura envidiable, equipos también de última generación, y no sé por qué ese proyecto no ha arrancado en el ITLAS, era un concepto de enseñanza cinematográfica internacional. Esas son las ideas geniales de Leonel Fernández, que yo no sé
por qué no han continuado, porque independientemente que él sea o no sea el presidente, Claro. eso no tenía por qué pararse. No. Pero no estoy empapada, no puedo hablar de los detalles de eso porque no lo sé lo mismo que sabes tú. Sí, Lo que yo fui nada más una ocasión, en 2 ocasiones fui, pero... Lo que sí yo quisiera es recalcar que ahora mismo esa generación de jóvenes están haciendo buen cine. Yo Ahora creo que mismo, el año pasado, antepasado, José María Cabral, que ya tenía antecedentes de varias películas buenas, hizo Hotel Copelia, señores. Hotel Copelia es sobre la Revolución de Abril. Sí. Y eso todo fue hecho en estudio. Ese hotel, con todos esos pisos para el que la vio, yo la vi. Sí. es en estudio. Correcto. No es una locación real. No, está bien hecha, está Eso, profesionalmente y ahí bien hecha. Cientos de carpinteros. Para montar ese set. De personas de tercer nivel en el cine. Sí. Que ganaron dinero y sus familias vivieron gracias a ese trabajo. Entonces, ¿quién dice que no es bueno capacitarse como carpintero para cine? Pintor de decorados. Claro. No tiene nada de malo. Ebanista. Usted no todos, como vuelvo y repito, no todos pueden ser directores. No. Aparte que tampoco todos pueden ser guionistas, porque lo primero que tiene que hacer una persona para ser guionista es conocer su idioma y saberlo escribir a la perfección. Y su cultura. Y tener un amplio conocimiento cultural. Y tener muchos marcos de referencia cinematográficos para poder escribir. Y luego tiene que buscar temas. Y nosotros estamos cometiendo un error que hasta cierto punto es válido porque nos preocupa nuestro entorno y hacemos películas sobre nuestro país, pero no podemos caer en el error de que todas las películas sean, o que haya muchas películas basadas en la pornomiseria, como yo les digo. También tenemos que buscar temas generales que lo pueda ver un chino en la China y le interese, un hindú en la India o un alemán en Alemania, que le interese esa película dominicana, que no importa dónde haya sido filmada, que los temas sean universales, no temas locales nada más. Tenemos que y un tema local se puede convertir en un tema universal. Correctamente. También. Entonces eso es importante, no todo el mundo puede ser guionista. Y vamos a decir que tenemos buenas películas que se pueden ver y eso es lo que yo estoy tratando de rescatar en el Museo de la Resistencia, que es a donde quiero llegar. Para allá voy cuando tú hablas del Museo de la Resistencia, para ponerte un tema en agenda, que lo vamos a ver después de esta ligera pausa comercial. Es un tema que tiene que ver con la historia dominicana. Yo entiendo que el cine dominicano en esta segunda etapa debe de enfilarse hacia producciones cinematográficas fundamentadas en la historia. No que hagamos todas las películas sobre la historia dominicana pasada o muy pasada y la reciente, pero que por favor pongamos en agenda desde algunos estamentos del Estado, como el Ministerio de Estado de Educación, Ministerio de Cultura, la misma Presidencia de la República a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, el mismo Archivo General de la Nación, el mismo Museo de la Resistencia, claro, contando con una inyección de recursos económicos de la Presidencia de la República para hacer entonces al año 3, 4, 5 películas sobre la historia dominicana, que los muchachos puedan verla en el liceo, en la escuela, en la universidad, y además de eso podamos verla luego en la televisión nacional. A mí me preocupa mucho eso de que cada vez que se hace una película con un tema dominicano importante, histórico, dicen, para que la vean los muchachos en los liceos y en las escuelas. Pero resulta que en los liceos y las escuelas no hay equipos audiovisuales para que los muchachos puedan verlo. Con un presupuesto tan alto y cómodo como ese. Y si lo hay en alguna de la capital, no lo hay en el interior. Lamentablemente. No hay acceso. Entonces, eso es un fallo en nuestra educación, en nuestra infraestructura educativa, que las escuelas y los liceos deberían tener equipos audiovisuales. Y si no, se pueden todas tener una unidad móvil que se lleve a una escuela en Mencía, donde se pase una película sobre Camaño, que ahora René Fortunato va a estrenar la suya la semana que viene, o Edsel Báez sobre los palmeros, o Leo Silverio la de Duarte. No hay equipo audiovisual allá, se lleva una unidad móvil que se conecte allá y hasta en el parque del pueblo. Correcto. Al regreso te voy a contar mínimamente, sintéticamente, por qué me motivé a estudiar cine. Y fue una experiencia parecida a esa.
Vamos a un ligero cambio comercial. Regresamos de una vez con Henriette Vice en Diálogos del siglo XX. Estamos comenzando la semana, el mes y el año 2023. Al igual que el año pasado, trabajaremos duro, fuerte, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Productores y productoras tendrán todo el apoyo del gobierno de Luis Abinader y de todo el gabinete agropecuario para lograr nuestros objetivos. Estamos listos para continuar trabajando la tierra dominicana y acompañando a todos sus protagonistas en los procesos de producción. Por un 2023 de más prosperidad, de más abundancia, de más alimentos, de más cambios impactantes en la agricultura dominicana. Ministerio de Agricultura, estamos cambiando. Entonces, te dije, Henriette, que al regresar de la pausa comercial te iba a contar por qué me interesó el cine. Cuéntame. Estaba en un campo en donde mi mamá me llevó, después de nacer aquí en la ciudad capital, me llevó a Laguna Grande, que es una común que pertenece a la Isabela, Puerto Plata. Okay. Entonces, en una ocasión va una guagua, un vehículo así mismo, como tú planteaste, del Ministerio de Salud Pública, a pasarnos una película para atender los problemas de las enfermedades, ¿verdad?, infectocontagiosas. Un grupo de niños nos sentamos ahí junto con los adultos, vimos esa proyección. Entonces yo le dije al hermano mío, oye, pero qué bien está eso. Éramos pequeños y empezamos a experimentar con la cajita, una caja, y le pusimos la parte esta de los muñequitos de los periódicos. Por suerte conseguimos un periódico allá y le poníamos la vela por detrás tratando de darle movimiento a eso. Ese fue mi inicio. Yo quedé impactado para siempre. Cuando vine a la capital luego finalmente con mi padre, porque mi madre falleció, bueno, pues me quedé todo el tiempo con esa ilusión y ese deseo de estudiar cine, aprender cine. Y cuando fui a la UAS empecé a hacer el semestre regular, pero entonces el semestre siguiente apareció la oferta de cine y digo, aquí que voy. Y me metí ahí. Y el papá mío me dijo, bueno, pues dale para adelante, si eso es lo que tú quieres. De modo que lo que tú planteas de llevar el cine, ¿verdad?, nuestra cinematografía, a esos sectores en donde no hay una infraestructura mínima para proyección, cosa que yo creo que nosotros podemos superar, porque con el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación podemos dotar a todas las escuelas de una infraestructura audiovisual que permita la proyección de películas nacionales y películas internacionales. Y documentales. Claro, y algo interesante, ver cómo una persona dentro del ministerio puede ir, ganarse su dinero y que le haga un cineforum a esos muchachos después de cada una de las proyecciones. O sea que esa idea tuya está magnífico y ojalá las autoridades puedan adoptarla. Yo he tenido ofertas de gente que me ha dicho, concha, esa película la queremos pasar en La Romana. Sí, pero eso requiere un transporte, un gasto de gasolina, una alimentación. Alojamiento posiblemente. O no, pero volver para atrás el mismo día, pero hay que mover un proyector, una pantalla, hay que hacerle la publicidad. Es complicado y es simple a la vez, pero hay un refrán que dice, cuando hay una buena cuando hay un deseo, hay una forma de lograrlo. Claro. Y los síndicos pueden hacer eso, los síndicos y el mismo Ministerio de Educación, sí, porque en cada pueblo. Fíjate una cosa, los cines han desaparecido, sí, ya no quedan cines. No. Nosotros tenemos cine realmente en 10 provincias más bien. Y tal vez uno. En el caso de Baní tenemos un cine que es ocasional. Y en el caso de Bonao solo hay una sala de cine que funciona toda la semana, pero es una sola sala de cine. Y me dicen que en Puerto Plata hay una, pero queda en el sector turístico. De modo que la gente no tiene acceso del pueblo a ver cine en Puerto Plata, que es la provincia madre del cine dominicano, porque entró por esa provincia el cine como espectáculo al país. Esa sería una labor que inicialmente la podría hacer la Cinemateca Dominicana. Creo que sí. Empezar a rodar con películas. Pero tenemos que pedirle entonces al gobierno central, a la cultura, que le dé recursos para eso y que se arme un plan en ese sentido. Hay muchos egresados, como tú bien señalas, de las aulas universitarias nacionales y otros muchachos que han venido de fuera, que le encantaría desarrollar esa labor con el pueblo dominicano en cualquier provincia del país. Sería magnífico. Henriette, estás ahora en el Museo de la Resistencia. Estás haciendo una labor
interesantísima ahí, la gente lo comenta, lo dice en las redes, sale en los medios de comunicación. He tenido la vivencia, la experiencia de ir un par de ocasiones. El ambiente que se respira ahí es bastante atractivo. Y luego de la proyección de la película hay otro ambiente mucho más maravilloso. Lúdico. Yo quiero que tú hable ampliamente de ese encuentro cultural de los jueves. Yo me enamoré de los proyectos del Museo de la Resistencia Dominicana, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, por la palabra memorial. El museo es el lugar donde se preserva la memoria histórica reciente. En su segundo piso hay una exhibición que se puede visitar todos los días y las noches del jueves también, donde tenemos toda la historia de los expedicionarios del 14 de junio del 49 y del 59 y el ajusticiamiento de Trujillo y las manaclas también, la historia de las manaclas. Sí. Visitando esas salas, tú vas haciendo un recorrido por la historia reciente dominicana hasta terminarla, bajar unas escaleras y llegar a la sala de torturas de la 40, donde hay una réplica de la silla eléctrica donde torturaban a los prisioneros contrarios a Trujillo. Es impresionante, vale la pena. En este momento está la exposición semipermanente que organizó Patricia Solano sobre Patria y Pedrito, un hogar de amor en Conuco, en Salcedo, donde se reivindica la imagen de Patria Mirabal, que no es la tercera hermana que mucha gente cree, ella iba de corista acompañando a las hermanas, donde el hogar de Patria y de su esposo Pedrito era un hogar de conspiración. Allí se hacían sancochos, que eran reuniones de conspiración. Sí. Allí se preparaban bombas con mitos y cohetes, se les sacaba la pólvora a las mujeres, las chicas. Eran chicas y chicos, eran jóvenes, eran personas jóvenes. De 25, de 21, 23, como Duarte, que también tenía 21, 22, 23, 24 años, eran jóvenes. Y esa exposición yo recomiendo que se visite porque es hermosísima. Entonces, cuando yo vi la finalidad del museo, cuáles eran sus metas, yo dije, conche, pero aquí yo quepo, porque esto es lo que a mí me gusta, difundir la memoria histórica pasada reciente. Tú sé que yo he hecho documentales sobre el 14 de junio, he hecho de Manolo, hice del golpe de Estado Juan Bosch. La única persona que ha hecho aquí un documental sobre Manolo Tavares Justo he sido yo, igual que Leo Silverio, el único que ha hecho una película sobre Duarte. Ojalá después vengan otras, pero de momento nosotros fuimos los pioneros y son las únicas que hay, la de Manolo mía y la de Leo de Duarte. Y en ese sentido ellos me dieron la oportunidad, ellos, la directiva del museo, a través de doña Luisa de Peña, que es su directora, de una noche de Cineforum, donde yo tengo la libertad de elegir una película que vaya dentro de los lineamientos ideológicos del museo. Perfecto. Tengo una desventaja, y es que otros cineforums que se están celebrando actualmente en la zona colonial pueden elegir cualquier película, no importa la que sea, la fiesta de Peter Sellers, que es buenísima, pero esa película para mí no es válida para yo presentarla, porque no tiene ningún mensaje político, social, ni de memoria. Correcto. Entonces yo debo elegir, me veo obligada a hacer siempre un scouting de películas. Correcto. Y buscar películas que reflejen la memoria de los pueblos, sea la Guerra Civil Española, sea la Guerra del Agua de los indígenas del Ecuador, sea las libertades de otros países, de Argentina, de México, los problemas, las favelas del Brasil, y películas dominicanas que también dejen ese mensaje y ese sabor de boca de que hay un mensaje detrás de la película. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, invitando personalidades, ya sean de la misma película, el equipo técnico de la película, si es una película local, y si es una película extranjera, que no tenemos a nadie, invitamos un politólogo o un experto en el tema para que venga a hablar. Por eso yo hice un acuerdo con la UAS el año pasado, con la Escuela de Ciencias Políticas, para cuando yo tenga una película que no tenga un cineforista versado en ese tema, yo llamo allá, le pido al director que me mande un experto en ese tema. Y después de que se hace el foro, que todo el mundo participa
y discute, es súper interesante, en una salita muy cómoda que tiene el museo. Excelente el lugar, sí. Pasamos al patio español, que es precioso, Sí. a disfrutar de lo que hemos llamado Copa y Copla, que es el cantautor con el cantautor Claudio Cohen, que siempre nos tiene un nuevo repertorio y un invitado sorpresa diferente, y allí se degusta música y vino a unos Sí. precios muy especiales, porque el museo no puede hacer negocios. Es una institución Correcto. sin fines de lucro, no interesa ganar ni somos un bar. Correcto. Entonces, todos los jueves allí cada vez se llena más y se llena más y se llena más. A las 7 de la noche, ¿verdad? A las 7 de la Totalmente noche. gratis, abierto a todo público. Ajá. Vi algo que me La pareció... última de la semana pasada fue Duarte, Ajá. con motivo del natalicio de Duarte, con Leo Silverio Sí. y contigo y una serie de amigos. estrellas que asistieron, y fue un lleno total. Total. Esta Sí. semana, mañana, tenemos una película cubana muy vieja de Tomás Gutiérrez Alea, que se llama La muerte de un burócrata, Sí. muy divertida. Para variar, pues nosotros lo que hacemos es que balanceamos la programación. Yo pongo una película extranjera, una película dominicana, un documental y una película clásica o de memoria. Sí. Vi algo interesante al final, tanto de parte tuya como de parte de Leo Silverio, el director de la película, que ustedes pusieron a disposición la sala y Leo Sí. puso a disposición la película para que si grupos de educadores o centros educativos se interesan, o centros universitarios, por ver la película, y entonces preparar ahí mismo un encuentro, un Claro. cineforum o algo, está disponible. Sí. Se hace... Sí, que nos llamen y Ajá. nos hablen de su interés para buscarles una fecha que no sea los jueves, Ujú. ni sábado ni domingo, que sean entre semanas. Exacto. Los lunes los museos todos están cerrados. Sí, limpiando y organizando. Ajá. Para entonces cederles la sala y presentar la película con su alumnado. Correctamente. O sea, esa es una forma de, inclusive del mismo museo, devolverle a la sociedad dominicana posiblemente lo que la sociedad dominicana puede, quizás a través de alguna donación, darle en un momento dado. Pero Correcto. realmente es una labor excepcional esa. Y ese encuentro con Claudio, que es un artista joven de la última etapa de la generación del Como siglo le llaman a los XX. cubanos, la vieja nueva trova. Exactamente. Entonces, me imagino, no participé con Claudio en esa segunda parte del Cineforum, pero imagino que es un buen ambiente. Vi ahí personas de mucho nivel cultural, social, de modo que usted no va a ese espacio, ¿verdad?, a discutir banalidades y incongruencias. Usted va a compartir con amigos y personas adultas con mucho conocimiento, con mucha altura y mucha decencia. En el caso de la programación de los próximos meses, ya que estamos empezando el año, pasamos al segundo mes del año, ¿cómo está la programación del Cineforum dentro del Museo de la Resistencia para los próximos meses? Posiblemente no la programación del año, pero sí la programación de los próximos 3 meses, por ejemplo. Casi la tengo Ajá, los próximos la del 6 año. meses. Sí, pero quería decir que Sí. en el último Cineforum que tú te tuviste que ir antes de disfrutar de Copa y Copla, el escritor Edwin Disla, dentro del ambiente festivo de cantar y beber vino que teníamos allí, hizo una donación de su obra completa al museo. Magnífico. Un paquetón de libros que ese señor ha escrito, un escritor prolífico, Sí. que pasan a formar parte de la biblioteca Franklin Franco, que está dentro del museo. Es la biblioteca de Franklin Franco que él donó al museo en vida, y su último deseo fue que sus cenizas se depositaran en esa biblioteca. Allí, entonces, la biblioteca Franklin Franco del Museo Memorial es a la vez mausoleo de las cenizas de Franklin Franco. Sí, un escritor destacadísimo del país. Como fue custodia de las cenizas de ¿cómo se llama? El del documental de que le tiró el tiro al americano. Sobre todo tú dices, te refieres al caso de Gregorio Urbano Gilbert. Nosotros tuvimos, perdón que se me fue tantas No, cosas. está bien, sí. Tuvimos la ceniza de Gregorio Urbano Gilbert en custodia hasta Ya. que fueron trasladadas al Panteón Nacional. Magnífico. Las tuvo el Museo de la Resistencia. Las cenizas de Gregorio partieron del Museo de la Resistencia hacia el Panteón Nacional, Ya. oficialmente con
toda su bandera, su comitiva, todo. Como debió ser, porque es un patriota dominicano. Exactamente. Debió ser honrado y llevado ahí precisamente don Gregorio Urbano Gilbert. Bueno, en el mes de abril, por ejemplo, tengo dos cosas interesantes. Se conmemora el mes del orgullo judío, la memoria del orgullo judío del Holocausto. Y tengo como invitada a la señora Yvonne Strauss, que es la directora del Museo Judío de Sosúa, que viene, vamos a presentar una película que se llama El Hijo de Saúl, que es una película sobre el Holocausto. Ella viene invitada especial a hablarnos de esa gesta tan dolorosa para el mundo, que muchos hoy quieren negar que existió. Sí. Eso para mí marca un hito dentro del Museo de la Resistencia. A fin de mes vamos a presentar el documental del coronel Fernández Domínguez, que cayó en las puertas del Palacio Nacional en el intento de ocupar el Palacio. Sí. Y tenemos de invitado especial al señor Given Chea, hermano de Claudio Chea, hermano mayor de Claudio Chea, que es uno de los pocos sobrevivientes que quedan de los oficiales constitucionalistas que intentaron tomar el palacio. El coronel Fernández Domínguez cayó a sus pies muerto. Entonces vamos a tener ese señor de invitado con ese testimonio, y él le va a entregar al museo la banda que él llevaba en el brazo amarrada ese día, que solo la llevaban los oficiales. Tenemos por ejemplo la otra semana de arriba una película que se conmemora el día de la no ablación del genital femenino. Sí. Tú sabes que en muchos países del Medio Oriente se acostumbra a extirparle a las jóvenes el clítoris para que no sientan placer. Correcto. Es la historia, se llama Flor del Desierto. Es la historia de la que hoy es una famosa modelo en Francia, una africana, Waris Tidis. Es la historia de ella y de cómo ella superó ese trauma y cómo se le hace la ablación de clítoris a las niñas en el Medio Oriente. O sea que yo voy presentando las películas de acuerdo al momento y al tema que se conmemora. Correcto. De modo que la programación tenga una presencia dinámica, actualizada, con la fecha que se esté celebrando. Exactamente. Por ejemplo, ya para el Día de los Pueblos, del Orgullo de los Pueblos Indígenas, yo voy a presentar una película de la lucha de los indígenas ecuatorianos por el derecho al agua, de no pagar por el agua. Y así vamos buscando películas con temáticas adecuadas al momento. Vamos a presentar en mayo el documental de Juan de Lanza, El Trujillo Siempre Trujillo, que es el último que se hizo. Sí. El Día del Medio Ambiente vamos a presentar Mar de Plástico, de José María Cabral, que es un documental sobre la basura y el vertedero Duquesa. Sí. Y así vamos tirando. Sí, yo creo que sí. En el caso de los cineastas dominicanos y los cineastas internacionales, pero sobre todo los dominicanos, no ha habido problema con que ellos cedan derechos, permisos. No hay que ceder derechos, no. Ellos nos prestan su película con el compromiso, si quieren la borramos de inmediato. No, nosotros nos comprometemos a no difundirla, no prestarla, no tirarla para adelante, como dicen. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna negativa. Es bueno que el público se entere que esto es totalmente gratis. Correcto. No hay ningún costo. Y se le dan palomitas de maíz y refresco gratis, como si fuera un cine de verdad. Y entonces está en un sitio ubicado, el Museo de la Resistencia. En el Arzobispo Noel 210. Claro, zona frente colonial. A frente al Colegio Mahatma Gandhi. Exacto. ¿Quién no sabe dónde está el Mahatma Gandhi? Bueno, no de la capital, no del país. Casi esquina Sánchez. Correcto. Está también como a una esquina de donde estuvo mucho tiempo el cine colonial. Y de la Trinitaria. Y de la Trinitaria, la librería de la Trinitaria también. Y de la Trinitaria de verdad, donde se reunían los trinitarios. Ahí mismo. Frente a la iglesia del Carmen, en la esquina anterior. Exacto. Era la casa donde se reunía Juan Pablo Duarte con sus compañeros. De modo que el sitio es un sitio histórico importante. Es histórico. Solamente con ir ahí tú estás ganando. Sí, así es. La programación del museo en sentido general cultural abarca otras manifestaciones. Sí, el museo pone en circulación libros, hace estas exposiciones que generalmente duran, como son tan bien montadas y son costosas, se dejan 3 meses para que haya oportunidad de verlas. Y también se imparten conferencias.
Los salones se alquilan y se prestan para determinado tipo de actividades. Muchas ONGs hacen allí sus sesiones, sus actividades de formación. Los sábados en la tarde, un compañero que se llama Ricky Ran, que siempre le gusta vestirse de payaso, tiene una actividad infantil donde los niños pueden ir, te puede llevar sus niños a pasar la tarde del sábado allí aprendiendo, jugando a la ciencia, jugando a aprender la fauna, la flora, está muy buena esa actividad. Conciencia sobre defensa del medio ambiente, y lo hacen jugando, tirados en el suelo, dibujando, viendo videos, y lo pasan súper bien. Ya. Hay un par de actividades que nosotros hablamos aquí en privado antes de empezar el programa, que se refieren a las rutas en la zona colonial, que es importante que tú socialices alguna de ellas. El caso de una que tenía, o dos, que tenía King Sánchez. Bueno, sí, ahí volvemos al principio de esta conversación, cuando mencionábamos a King Sánchez y mencionábamos a la Asociación de Vecinos de la Zona Colonial, que han rescatado lo que son las visitas al cementerio de la Avenida Independencia, que es un lugar histórico, que tiene que ser protegido, donde hay un montón de poetas importantes y de nuestros próceres, de nuestros escritores, también la ruta, lo que le llaman la ruta de los túneles, que se puede visitar la ciudad por debajo. Mucha gente ignora que la ciudad colonial estaba comunicada entre todas las iglesias. Habían túneles que iban de una a la otra. Eso podría traer hasta el tema de una película. Cuántas cosas pueden haber pasado para que hubiera esa necesidad de tener esa conexión clandestina. Correcto, sí. Esa parte histórica no se ha trabajado. No se ha trabajado. Eso da, como tú dices, una buena película y da un buen libro también. Y King Sánchez es responsable de eso. King Sánchez tiene también la ruta de las iglesias, la ruta de los museos de la zona colonial, generalmente sábados o domingos. Sí. Y es importante a través de las redes enterarse para participar, porque siempre el cupo es limitado y se llena muy rápido. Henriette, ¿nuestro cine tiene que ser más documental o tiene que ser más ficción? ¿O podemos coexistir cineastas interesados en uno y otro renglón? Mira, Agustín, el cine es dinero. Sí. Nadie hace cine para no ganar dinero. Ya. Y el cine es taquilla. Para que haya dinero, la gente tiene que ir al cine. Sí. Pero como ya la gente no está yendo al cine, las plataformas online han acabado con los cines, entonces hay que buscar la manera de que tu obra, sea documental o sea película, se pase por esas plataformas, negociar para venderlas a esas plataformas. Por ejemplo, ahora mismo hay una obra de Héctor Montaz. Héctor Montaz, un joven cineasta, jovencito, que hizo Isla de Dos Repúblicas, que eso es la diferencia que hay entre Haití y República Dominicana, que Claudio Chá fue uno de los fotógrafos de ese documental. Él está tratando de venderlo a National Geographic. Correcto, eso es un buen punto de vista. Ajá, y es un documental. Y es un documental. Perfecto. Hay que hacer documentales, pero también hay que hacer ficción. Hay que hacer ficción. Henriette, para nosotros cerrar la conversación, porque al principio dijimos que era mucho tiempo, la hora, ya se fue. Se fue. Un mensaje que tú entiendas, un punto de vista que tú entiendas, que la juventud de este tiempo debe de tomar en cuenta para desarrollarse en una profesión tan exigente como son las manifestaciones artísticas. Yo les diría que sueñen, sigan soñando y persigan sus sueños. Nunca dejen de soñar y tratar de lograr sus sueños, pero los sueños cuestan. Entonces, para tal, hay que formarse, hay que prepararse, hay que tener interés, porque nada cae del cielo. El maná cayó una vez y parece que se acabó. Agradezco mucho tu intervención, haber aceptado la invitación también, Henriette. Y para ustedes, amigos, pues entonces este diálogo maravilloso con Henriette Vice, y nos encontramos el próximo sábado con otro u otra invitada especial. Buenas noches.